Saludos amigos y amigas. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo en este entrenamiento para ser exitoso en los negocios el módulo número 3 sobre la inteligencia emocional. Luis Villanueva, profesional de Internet Marketing desde Caracas, Venezuela, les saluda. Toda esta información la van a poder encontrar también en www.wasanga.com/luisb. Entonces, nuevamente rompiendo limitaciones y manifestando realidades. Primeramente, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la inteligencia emocional. Nos dice Daniel Goleman que la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etcétera. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. Este es el concepto que nos da Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional. Por otro lado, entonces podríamos definir la inteligencia emocional como la capacidad o habilidad que posee el ser humano para administrar sus emociones y las emociones de los que los rodean. ¿Okay? La capacidad o la habilidad que posee el ser humano para administrar sus emociones y las emociones de quienes lo rodean. A la inteligencia emocional se le da gran importancia porque determina el comportamiento de los individuos, sus reacciones y sus actitudes. Además, porque permite reconocer cómo se relaciona y actúa frente a determinadas circunstancias. Entonces, dependiendo de la inteligencia emocional que podamos tener nosotros frente a una situación, así nosotros vamos a reaccionar. Si nuestra inteligencia emocional está basada a través de la ira o del resentimiento, cada vez que tengamos o que tengamos que actuar sobre algún conflicto determinado, bueno, iremos a actuar agresivamente. Y si nuestra inteligencia emocional está equilibrada, bueno, nosotros vamos a actuar de manera equilibrada. La inteligencia emocional no es reprimir o ahogar las emociones, sino por el contrario, dirigirlas y equilibrarlas. Esto quiere decir, bueno, que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a retener las emociones. De repente sentimos rabia contra alguna circunstancia que nos pasa, algo que vemos en la calle y de repente nos da rabia, pero bueno, entonces por no querer actuar o de alguna manera interferir en eso, entonces reprimimos esa emoción, ¿verdad? De rabia. O también por el contrario, de repente una situación de alegría, vemos a una persona que tenemos tiempo que no las vemos y nos alegra verla, pero bueno, entonces de repente no nos lanzamos a darle un abrazo o a saludarlo con una sonrisa o de manera efusiva, ¿no? Entonces reprimimos esas emociones. Entonces no es bueno reprimirlas, sino más bien por el contrario, saber dirigirlas, ¿no? Saber dirigirlas y de repente no ser tan explosivos ni por un lado ni por el otro, pero sí saber dirigirlas hacia la persona y mantenerlas en un punto equilibrado. Tenemos varios tipos de emociones y vamos a hablar de ellas. En primer lugar, bueno, tenemos la ira, el enojo, mal genio, furia, resentimiento, hostilidad, animadversión, indignación, irritabilidad, violencia y odio. Todas esas engloban la ira, ¿no? Y muchas otras más. Cuando estamos iracundos, bueno, la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear al enemigo. Esa es la reacción, la sangre llega a las manos y uno lo primero que busca es como buscar la defensa, ¿no? El ritmo cardíaco se eleva, lo mismo que el nivel de adrenalina.
lo que garantiza que se podrá cumplir cualquier acción vigorosa. De repente cuando a veces cuando estamos iracundos, bueno, o sea, la primera reacción que nos viene es buscar algo y ir contra esa otra persona, ¿no? Sin de repente pensar en las consecuencias que esto podrá traer como resultado de esta acción, de repente de actuar con esa emoción sin pensar antes lo que uno está haciendo, ¿no? Que aquí podemos ver una imagen de repente de dos personas iracundas, dos personas discutiendo y a la final, bueno, o sea, no va a haber ningún resultado beneficioso para ninguno, pues porque ninguno va a ceder y en esa situación de ira, de rabia, de enojo, no podemos pensar, pues sencillamente no podemos pensar y no vamos a actuar de la mejor manera. Otra de las emociones que nosotros estamos acostumbrados, bueno, es el miedo, la ansiedad, desconfianza, fobia, miedo, nerviosismo, inquietud, terror, preocupación, aprensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico. Entonces, bueno, en este caso la sangre va a los músculos esqueléticos, en especial a las piernas, para facilitar la huida, ¿no? El organismo se pone en un estado de alerta general y la atención se fija en la amenaza cercana. Entonces, cuando nosotros estamos con esa sensación de ansiedad, de desconfianza, de fobia, de miedo, nerviosismo, normalmente la sangre va, como dice allí, a los músculos esqueléticos y nosotros lo que estamos tratando es de más bien de huir de esa amenaza o estamos es atentos a todo lo que está a nuestro alrededor porque para ver qué sucede y a ver de qué manera reaccionamos, ¿no? Entonces todo lo vemos cuando estamos con miedo, todo nos parece una amenaza, todo nos parece que nos va a hacer daño y eso muchas veces nos paraliza en muchas situaciones. Entonces también, bueno, este tipo de emoción es una emoción, se puede decir que no dañina, pero sí está allí, que nos paraliza, pues nos paraliza y no nos deja tomar decisiones que son acertadas. La otra es la felicidad, bueno, estamos en alegría, en disfrute, alivio, deleite, dicha, diversión, estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, satisfacción y manía. Entonces aumenta la actividad de los centros cerebrales que inhiben los sentimientos negativos y pensamientos inquietantes. El organismo está mejor preparado para encarar cualquier tarea con una buena disposición y un estado de descanso general. Cuando estamos en un estado de júbilo, de alegría, de felicidad, estamos normalmente enfocados en estar relajados, pues no estamos tensos, no vemos ningún peligro, no vemos ningún ataque y entonces bueno, esto nos deja de repente observar un poco mejor las cosas en ese estado de relajación, de relax y nos podría permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Sin ir hacia los extremos de repente de estar en una felicidad eufórica porque tampoco los extremos son beneficiosos, ¿no? Entonces una idea de estar felices, bueno, a mí me gustó esta foto porque bueno, soy clown, soy payaso de hospital y la verdad que quise ponerla allí porque bueno, esta es como la cara cuando uno se pone esa nariz allí de éxtasis, de felicidad, de poder compartir con otras personas y, y de verdad que es una felicidad total, ¿no? El otro tipo de emoción es la sorpresa, ¿no? Cuando estamos sorprendidos por algo, entonces dice que la sorpresa predispone a la observación concentrada y se manifiesta por el arqueo de las cejas, ¿no? No normalmente arquea las cejas. Respuesta que aumenta la luz que incide en la retina y facilita la exploración del acontecimiento inesperado y la elaboración de un plan de acción o respuesta adecuado. Entonces podemos decir que la sorpresa está relacionada con la curiosidad, factor motivacional intrínseco, ¿no? Entonces de repente cuando algo nos sorprende, algo nuevo, estamos descubriendo algo nuevo, entonces estamos de repente un poquito más abiertos hacia los cambios. Eh, podemos
tantear otras alternativas y no nos sentimos tan presionados, ¿no? Entonces ese estado de sorpresa, ese estado de curiosidad nos permite también estar abiertos a nuevas nuevas acciones, pues nuevos pasos que podemos tomar o nuevas decisiones que podemos tomar en cuanto a cualquier proyecto que estemos desarrollando. Y aquí tenemos un niño completamente sorprendido por algo que está viendo allí. Y bueno, otro tipo de emoción es la tristeza, que predispone el ensimismamiento y el duelo. ¿Okay? El ensimismamiento es cuando uno está, o sea, retraído, uno está hacia uno mismo, ¿no? Entonces uno se cierra, no es como la alegría, que uno está abierto hacia otras cosas, ¿no? Otras situaciones. La tristeza, hay un ensimismamiento y un duelo, uno se siente triste y uno mismo se cierra, ¿no? Como esa posición fetal, ¿no? Vuelve a uno allí como de protección. Entonces se asocia a la disminución de la energía y el entusiasmo por las actividades vitales y en el enlentecimiento del metabolismo corporal. Es un buen momento para la introspección y la modificación de actitudes y elaboración de planes de afrontamiento. Como reacción puntual y moderada disminuye la impulsividad, la valoración objetiva de las tareas y retos y sus dificultades, elaboración de un autoconcepto realista, evitando caer en el optimismo ingenuo, la planificación de la solución del problema, contribuyendo a la modificación positiva de actitudes y hábitos. Entonces, bueno, aquí podemos hablar un poco de tristeza o ese ensimismamiento, pero también puede ser esa parte de repente cuando estamos meditabundos, cuando tenemos alguna situación, entonces estamos en ese estado así meditabundo de ir hacia adentro, de introspeccionarnos y ver cómo podemos resolver determinada situación en nuestras vidas, ¿no? Entonces allí podemos ver cómo planificar otro tipo de estrategias, y no quiere decir que bueno que cuando estemos tristes entonces estamos mejor preparados, ¿no? Sino que este es un estado, es una emoción que nos lleva a ir hacia adentro, ¿no? Hacia ver qué está pasando, porque puede ser una tristeza de repente de algo que no se ha cumplido, algo que no hemos logrado en algún momento, y entonces bueno, en ese momento de introspección nosotros podemos buscar la solución a lo que nos está pasando, pues la respuesta de lo que estamos buscando. Vamos a hablar ahora un poco sobre las habilidades de la inteligencia emocional. ¿Okay? ¿Qué habilidades podemos nosotros encontrar en la inteligencia emocional? Entonces, en primer lugar, está la habilidad de conocer las propias emociones, la conciencia de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurre. Es la clave de la inteligencia emocional. Saber en cada momento cuál es la emoción que estamos sintiendo sin confundirla con otra o disfrazarla, ¿no? Entonces, un ejemplo común de repente de una emoción al momento, a veces cuando uno está muy ansioso, de repente uno tiene un sentimiento como por aquí, de repente uno a veces dice, wow, tengo como hambre, ¿no? Y es sencillamente esa ansiedad, ¿no? Ese miedo. Entonces uno lo confunde muchas veces esa emoción, uno dice tengo hambre o tengo apetito, pero en realidad es un sentimiento de ansiedad, ¿no? O de miedo. Este, entonces, como una de las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar en cuanto a inteligencia emocional es conocer las propias emociones, ¿no? Detectar esas emociones que están en uno mismo, y al detectar esas emociones, bueno, ya uno puede aprender a cómo manejarlas, a cómo equilibrarlas y cómo responder hacia determinada situación en concreto. ¿Okay? Entonces es muy importante, bueno, por eso que aquí dice que es la clave de la inteligencia emocional, ¿no? El conocer las propias emociones, conocernos internamente cuáles son nuestras emociones en determinada situación, en determinado momento, y cómo podemos reaccionar nosotros ante ese tipo de emoción, ¿no?
Otra de las habilidades que nosotros debemos desarrollar con la inteligencia emocional es manejar las emociones. ¿Okay? No permitir que nos controlen y saber canalizarlas correctamente. Se basa en la capacidad anterior. Que nosotros cuando sabemos detectar las emociones, sabemos que estamos sintiendo en ese momento, como le estaba diciendo, nosotros uno puede manejar esa emoción, okay, no reprimirla, sino manejarla y dirigirla, ¿no? Como dijimos en un principio, manejarla, dirigirla y encaminarla hacia un equilibrio, ¿no? Entonces, las personas que saben serenarse y librarse de la ansiedad, irritación o melancolías excesivas se recuperan con mayor rapidez de los reveses de la vida. Entonces, nosotros tenemos que, a través de la inteligencia emocional, nosotros aprendemos a manejar las emociones, ¿no? Entonces, como primer punto es a detectarla, como segundo punto manejar las emociones. ¿Okay? Nosotros aquí vemos como cuando nosotros aprendemos a manejar las emociones estamos en un completo estado de relax, de equilibrio. Estamos centrados, estamos enfocados y podemos realmente sabemos que la decisión que estemos tomando, la reacción que estemos tomando en ese momento va a ser la más acertada. Otra de las habilidades sería la automotivación y autorregulación. Las personas que saben controlar la impulsividad y esperar para obtener su recompensa cumplen con sus objetivos y están conformes con sus logros. Entonces uno de repente cuando uno está con ese equilibrio de la inteligencia emocional, cuando uno ha aprendido a reconocer las emociones, cuando uno ha aprendido a manejar esas emociones, entonces uno empieza como a automotivarse, ¿no? Uno empieza a autorregularse y uno empieza a ver como ese empoderamiento que uno tiene y uno puede ir resolviendo situaciones que se nos van presentando y bueno, eso nos dan nos va haciendo como ir escalando paso a paso hasta ir obteniendo nuestros logros, ¿no? Entonces esta es otra de los beneficios o las habilidades que nosotros tenemos en cuanto al manejo el manejo acertado de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces aquí ven como la automotivación, una persona viéndose al espejo, dándose la mano y seguro de sí mismo, ¿no? Entonces eso es la automotivación, autorregulación, nos da seguridad, nos da mucha seguridad en nosotros mismos. Por último tenemos la empatía, ¿okay? Que es la capacidad para reconocer las emociones de los demás, saber qué quieren y qué necesitan. Es la habilidad fundamental para establecer relaciones sociales y vínculos personales. Entonces la empatía es una de las habilidades que muchos líderes tienen que desarrollar, ¿verdad? Sobre todo cuando manejan grupos de personas, tienen que tener bien, ¿cómo diría? Bien centrada esa empatía, o sea, saber cuál es la empatía, porque si tú trabajas con un grupo, si tú eres un líder, un mentor de un grupo de personas, y tú sabes reconocer las emociones de los demás, saber qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan, bueno, tú puedes darle solución a sus dudas, a sus necesidades, a sus problemas, ¿no? Entonces puede servir allí como coach en ese momento, coach de vida, coach de negocio, y puede saber ayudar a esas personas a afrontar todas las situaciones que se le presenten y salir adelante, ¿no? Empoderarlos, ayudarlos y seguir adelante junto con ellos. Entonces, bueno, aquí vemos que la empatía, un niño que está de repente triste, está desmotivado, y está otro niño, su hermano allí en ese caso, bueno, está como consolándolo y sabiéndolo llevar. El niño sabe qué es lo que siente, este que está aquí, que es su hermanito, me imagino, y bueno, él de alguna manera lo está como apoyando, ¿no? Está sintiendo empatía por lo que él siente, pero está como contrarrestando esa emoción con un beso, ¿no? Un abrazo, o un te quiero, o tú puedes salir adelante, hay formas de salir adelante, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras o una de las habilidades que tenemos que desarrollar nosotros los líderes, los mentores, que es la empatía. Entonces, saber estar con esas personas y saber cómo solucionarle los conflictos a esas personas, conflictos en este caso, conflictos emocionales, ¿no?
Tenemos otra que es manejar las relaciones. Esto significa saber actuar de acuerdo con las emociones de los demás. Determinan la capacidad de liderazgo y popularidad. ¿Ok? Entonces el manejar las relaciones tiene un poco también que ver con la anterior, que es la empatía, ¿no? Nosotros al tener empatía con las personas que nos rodean, con las personas que estamos trabajando, o con nuestro equipo de apoyo, o nuestro equipo de trabajo, nosotros podemos, al saber qué es lo que ellos quieren, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus trabas, ¿no? A nivel emocional, que no los deja avanzar, nosotros podemos tener mejores relaciones con ellos. Entonces trabajamos de acuerdo a esas emociones, no para aprovecharnos de ellas, sino para aprovechar esa información que nos están dando en ese momento y de poderlos ayudar a salir adelante, ¿no? Entonces eso es parte de, eso determina la capacidad de tu liderazgo y de tu popularidad con el grupo que tú estás trabajando. Entonces mientras más empatía tú tengas con tu grupo, mejores relaciones vas a tener con ellos. ¿Okay? Y vas a obtener esto, que todo el mundo va a estar así como equilibrado, feliz, ¿no? Todos van a estar contentos porque todos van a estar avanzando en la misma dirección. No es que uno va a estar por allá y otro va a estar por aquí, sino que todos están encaminados en un mismo rumbo, y eso hace que el equipo se fortalezca, tenga unas bases sólidas y pueda avanzar hacia el objetivo común. Aquí en esta parte, bueno, vamos a hablar sobre los estilos de manejo del conflicto eh, a través de Thomas Killiman, ¿no? Entonces hay distintas maneras de hacer el manejo de conflicto durante determinadas situaciones, ¿no? Entonces la primera manera que hay personas, o sea, no es que todos, de repente algunas veces tenemos cada uno de estos, ¿no? Pero entonces hay unas personas que la balanza se va como más por uno, más por otro, ¿no? Entonces la idea de ver estos estilos de manejo de conflicto es tratar de ser lo más equilibrado posible en todos para obtener esa fórmula que todos ansiamos, que es la fórmula del ganar-ganar, ¿no? Que todos ganemos. De repente en determinados conflictos o situaciones que se presenten, bueno, de repente hay unas personas que van a estar jalando por un lado, otras para otro lado, pero entonces lo ideal es que todo quede en una balanza perfecta, ¿no? Todo esté equilibrado. Entonces primer estilo de conflicto, según Thomas Killiman, es el competir, ¿no? Es ser afirmativo y no cooperador. ¿Okay? O sea, es lo que yo diga y es lo que yo diga. O sea, nada más porque yo digo que es así, tiene que ser así, ¿no? Y no coopero con más nadie. Entonces, cuando la persona trata de satisfacer sus propios intereses a costa de otra persona. Esto es un estilo orientado al poder, en el que la persona usa cualquier tipo de poder que le parezca apropiado para ganar en su postura, su habilidad de argumentar, su rango, sanciones económicas. Okay, este es el tipo de persona que es autoritaria, ¿no? Que no acepta otro tipo de, de información o de decisión que no sea la de él. O sea, yo tengo el poder y yo soy el que tomo la decisión, no, no importando si estamos pasando por encima de otras personas ante determinada situación, ¿no? Entonces este es el estilo de manejo de conflicto de competir. Hay otro que es el complacer, ¿okay? Es no ser afirmativo y ser cooperador. Entonces ya hay un poco, es la persona que cede, o sea, no coopera, pero cede, pues cede. Bueno, puede ser que yo, bueno, es posible que pueda hacer esto, vamos a ver qué dice todo el mundo, pero no es posible que yo pueda tomar esa decisión o pueda seguir ese camino. No coopera, ¿no? Entonces todo lo opuesto a competir. Al complacer, la persona se olvida de sus propios intereses para satisfacer los intereses de la otra persona. Existe un elemento de sacrificio en este estilo. El complacer puede tomar la forma de una generosidad desinteresada o caritativa, obedeciendo las órdenes de la otra persona, cuando preferiría no hacerlo o cediendo al punto de vista de los demás. Entonces son personas de repente que no tienen como un criterio propio, son personas que son sumisas por cuestiones personales que han pasado. De repente han habido personas muy autoritarias en su familia, su padre, su madre, que lo que ellos decían, eso se tenía que hacer. Entonces son personas que crecen de una manera sumisa, no tienen un criterio propio, no desarrollan un propio criterio, y entonces son complacientes. Pues todo lo que digan los demás, ok, si eso es orden, sí, eso se cumple, ¿no?
pero a cuesta de todo el sacrificio, de todo lo que pueda representar para esa persona. Puede representar sueños, puede representar metas. De repente una persona, por poner un ejemplo, que quería estudiar pintura y el padre no, porque toda la generación de su familia han sido abogados o ingenieros. Entonces el padre o la madre le dice, no, tú tienes que ser abogado o ingeniero porque toda la familia ha sido así, cuando esa persona de repente quería ser pintor. Entonces se forma una clase de frustración allí, ¿no? Entonces es como es una el ser complaciente muchas veces no es muy beneficioso para todos. Hay que ceder algunas veces, pero no ser complaciente con todo el mundo. Entonces aquí podemos ver un poco, ¿ok? Como una persona que está ayudando a todo el mundo a subir y deja que todo el mundo suba, pero esa persona siempre está en el mismo lugar, ¿no? Todas las personas van como avanzando, 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 y esta persona lo que está haciendo es ayudando a los otros a subir y siempre queda como en la misma posición. Otro estilo de manejo de conflictos, según Thomas Killiman, es el evadir. Es no afirmativo y no cooperador, que es algo así como neutro. Es neutro, estoy aquí, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces la persona no satisface de inmediato sus intereses ni tampoco los intereses de la otra persona. Es alguien que no le importa. O sea, sencillamente, por decirlo así, crudamente, es alguien que no le importa las cosas. Pase lo que pase, no me interesa. O sea, pasó y bueno, vamos a ver que, si me afecta o no me afecta. Entonces no maneja el conflicto. La evasión puede significarle la vuelta diplomáticamente a un problema, posponiendo hasta un momento más adecuado, simplemente retirarse de una situación amenazadora. Entonces muchas veces la persona que evade suelen ser muy diplomáticos, ¿no? Entonces van como va pasando así de lado, o sea, ven un problema allí, entonces no, mejor lo paso hacia un ladito y no veo, ¿no? No veo hacia allá para no tener que tomar decisiones, no tener que tomar acción sobre algo. Entonces prefiero evadir. Entonces no satisfago mis intereses ni satisfago los de los demás. Simplemente me quedo en el medio esperando a ver qué es lo que sucede. Entonces es una emoción de verdad que no... sobre todo, bueno, para ningún tipo, yo creo que para ningún tipo de situación en la vida es beneficioso, ¿no? Porque siempre hay que tener como la convicción o tener un criterio para de decir, bueno, si yo voy por aquí, pero bueno, vamos a probar, si me va bien, perfecto, si no, bueno, retrocedo y voy por otro camino, pero no quedarse en ese sentido de evasión, ese sentido allí de no hago nada, no me importa nada de lo que esté pasando, ¿no? Entonces es una persona aquí que está como en el medio, que sí, pero no, sí, pero no, ¿no? Está otro manejo, otro estilo de manejo de conflicto, que es el colaborar. Significa ser un tanto afirmativo, ¿okay? Un poco afirmativo como cooperador. Entonces ya estás como que cediendo un poco más, ¿no? Lo opuesto de la evasión. Entonces colaborar implica un intento de trabajar con la otra persona para encontrar alguna solución que satisfaga plenamente los intereses de ambas personas. Entonces están colaborando entre dos personas o entre varias personas para que todos salgan beneficiados, ¿no? En cierto punto. No es que tú, no, sino que bueno, yo voy a ceder un poquito, pero tú también cedes para que ambos salgamos beneficiados. ¿Okay? Significa profundizar en un problema con el fin de identificar los intereses subyacentes de las dos personas y encontrar una alternativa que satisfaga los intereses de ambos, ¿no? Entonces no es lo que tú digas, no es lo que yo diga, sino vamos a encontrar un punto medio o una solución media que satisfagan ambos intereses y que todos salgamos felices, ¿no? Entonces tú cedes, yo cedo un poquito y todos quedamos bien, quedamos felices, ¿no? Entonces colaboración entre dos personas puede ser la exploración de un desacuerdo para aprender de las ideas del otro, concluyendo en resolver alguna condición que de otra forma nos haría competir por los recursos o confrontarnos por tratar de encontrar una solución creativa a un problema interpersonal. Entonces cuando hay colaboración, bueno, ninguna de las dos personas, o sea, está haciendo como
como estricto, ¿no? O sea, ahí dice un tanto afirmativo, es, bueno, voy a ceder un poco hasta que yo vea que se está satisfaciendo mi necesidad y tú también vas cediendo un poco hasta que veas que estás satisfaciendo eh, tu necesidad, pero son dos necesidades aparte, ¿no? No es un conjunto, sino dos aparte. Yo satisfago la mía y yo satisfago la mía y ambos somos felices con un criterio en común que buscamos entre ambos. ¿Okay? Entonces, bueno, y vamos como engranando piezas y vamos tratando de llegar hacia un fin determinado. Y bueno, aquí tenemos el transigir, que significa un punto intermedio entre afirmación y cooperación. El objetivo en este caso es encontrar alguna solución adecuada y mutuamente aceptable para que satisfaga parcialmente a ambas partes. Al transigir se renuncia más que al competir, pero menos al complacer. De la misma manera, el transigir, las personas atacan un problema más directamente que cuando evade, pero no lo exploran con tanta profundidad como cuando existe colaboración. Transigir puede dividir las diferencias, intercambiar concesiones o buscar una rápida postura intermedia. Que el transigir es como una solución inmediata. Nosotros se nos presenta un conflicto determinado, tenemos cada quien tiene una idea distinta, pero bueno, sabemos que tenemos que llegar a una meta. Entonces, bueno, eh, yo voy a transigir por mi cuenta para ese objetivo en común que está allí y tú también. O sea, no, es como un apalancamiento mutuo, pero para llegar a metas cortas, ¿no? Son soluciones temporales. En este punto, bueno, o sea, se podemos decir que ganamos todos, ¿no? Porque normalmente cuando somos transigentes nosotros estamos dejando pasar los puntos de vista de todos, estamos evaluando todos los puntos de vista de todas las personas y no estamos siendo ni autoritarios ni estamos cediendo, sino que estamos buscando un equilibrio entre todas las opiniones de todas las personas que eh, estén incursas en ese conflicto, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo aquí dos conclusiones que son bien importantes para culminar con el módulo del día de hoy sobre la inteligencia emocional. Bueno, hemos aprendido un poco sobre lo que son las emociones y que la importancia de tener una inteligencia emocional equilibrada, ¿no? Entonces hay que aprender a detectar las emociones al momento. Cuando nosotros detectamos esa emoción que no esté escondida con otra emoción, nosotros ya sabemos de repente cómo vamos a actuar en determinada situación. O sea, no vamos a actuar a través del impulso de primera mano, de repente con rabia o con euforia, o de repente en una situación, entonces nos vamos a poner a llorar. Entonces, bueno, detectando esa emoción, nosotros la vemos, la detectamos allí en un principio, la evaluamos y pensamos, tenemos la oportunidad de pensar para poder actuar, ¿no? Cuando detectamos, bueno, ya sabemos que tenemos la parte del manejo de las emociones, sabemos manejarla, como lo estuve diciendo, y por último, bueno, lo que es la parte de tener mejores relaciones interpersonales, ¿no? Entonces la inteligencia emocional nos sirve mucho para eso, para fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Entonces yo pongo aquí, bueno, como recomendación personal les puedo decir que hay que usar la inteligencia emocional en pro de tener mejores relaciones interpersonales, tanto en los negocios, laborales, familiares, sociales, etcétera. Esto te convertirá en un verdadero líder y mentor por todos los aspectos que estuvimos hablando, la empatía y todo ese tipo de características que te van a permitir, o esas habilidades que te va a dar el tener una buena inteligencia emocional. Tú vas a ser un verdadero líder, un mentor. O sea, la gente te va a seguir a ti porque, perdón, tú le estás dando verdaderas soluciones, le estás dando valor a las personas, ¿verdad? A través de esa inteligencia emocional. Y un segundo punto que para mí es interesantísimo, ¿verdad? Y es bien importante, que dice, no como muchos piensan erróneamente, que sabiendo leer
las emociones de las otras personas, podemos aprovecharnos de esa situación para envolverlos en nuestros propios intereses, sino por el contrario, detectar sus necesidades y crearles soluciones que los hagan avanzar contigo hacia una meta en común. Esto lo digo yo porque bueno, yo estuve estando en algunos negocios de multinivel. Bueno, ahorita esto de la inteligencia emocional se ha puesto muy en boga y muchos líderes recomiendan leer sobre la inteligencia emocional, pero hay líderes que están muy equivocados, están erróneos en la concepción de que ellos te dicen, bueno, aprende a leer las emociones, aprende a ver qué sienten las otras personas, para de esa manera tú sabes qué es lo que sienten, qué necesitan, y de esa manera tú te le vas a meter por los ojos con el producto, vas a sacarle dinero. Y de verdad que esa no es la idea de tener una inteligencia o saber manejar la inteligencia emocional de las otras personas. El saber manejar la inteligencia emocional de las otras personas es obtener información de esas personas en cuanto a qué es lo que necesitan, qué es lo que los está obstaculizando, qué es lo que los está paralizando, ¿verdad? A través de emociones, y ayudarlos a salir adelante, no aprovecharse de esas personas. Eso de verdad que a mí me pareció bastante aberrante, que hayan personas que se aprovechen de este tipo de situaciones, o de este tipo de conocimientos, para aprovecharse de las personas, para aprovecharse para vender algún producto, para aprovecharse para venderle alguna capacitación, para aprovecharse para X, ¿no? Para llevarlos hacia su negocio, para prospectarlos hacia su negocio, ofreciéndole soluciones milagrosas. Y eso no es la idea de lo que es el manejo de la inteligencia, o el manejo adecuado de la inteligencia emocional. Entonces hay que estar muy atentos con esto. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la inteligencia, de saber usar la inteligencia emocional para leer a otras personas a través de sus emociones, utilicemos esta información para ayudarlos a salir de ese hueco, para ayudarlos a avanzar al siguiente nivel, para que pierdan esos miedos, para decirles que sí se puede darles soluciones a sus necesidades, a sus dudas, a sus miedos, y sacar ese empoderamiento que todos y cada uno de nosotros tenemos. Entonces es bien importante, esta es una conclusión que yo les puedo dar allí. Esto del manejo de la inteligencia emocional, eso te va a dar a ti un gran poder sobre ti mismo, y sobre un gran poder para ayudar a otras personas. Entonces, normalmente en los negocios, como estamos hablando en este entrenamiento para los negocios, si tú ahondas más sobre la inteligencia emocional, si aprendes más sobre la inteligencia emocional, te lo aseguro que tú vas a ser muy, muy, muy exitoso en los negocios, ya sea en negocios por internet, venta directa, multinivel, porque las personas te van a tomar en cuenta como un verdadero líder y un verdadero mentor. Entonces aquí, bueno, les dejo como una pequeña reflexión aquí en esto al final, esta imagen, ¿ok? Y vean cómo, qué es lo que hago yo en determinada situación que se me presenta, llámese conflicto, llámese problema, llámese situación que se nos presente. Entonces, cuando se nos presenta algo que tenemos que tomar una decisión, ¿qué es lo que hago? Yo primero siento y después actúo. Hay personas que son impulsivas, entonces de repente con algo que ven un televisor, por decir algo, una persona que sea compradora compulsiva, ve el televisor y de repente no necesita el televisor, pero automáticamente la emoción de que vio ese televisor, que lo vio a un buen precio, actúa, va y lo compra. O si por el contrario utilizas la inteligencia emocional, ¿verdad? O de repente también está la otra parte donde yo pienso y luego actúo, pero entonces hay muchas veces que me quedo pensando, y cuando actúo ya es tarde, ¿no? Entonces son dos polos: siento y actúo, pienso y actúo. Entonces la verdadera inteligencia emocional es: yo siento, primero siento,
luego pienso, veo qué es lo que pasa en mi interior con ese sentimiento, esa emoción, y luego en base a lo que yo engrane, en lo que yo equilibre, yo voy a actuar. Y voy a actuar, yo les aseguro que van a actuar de una manera acertada, de una manera que le va a traer mucho éxito. Entonces, bueno, de verdad que yo les doy las gracias por haber estado este tiempo aquí en este módulo número 3 hablando de la inteligencia emocional. Los espero muy pronto en el módulo 4 donde vamos a estar hablando un poco el 4A, no es un módulo 4A, el módulo 4 se conforma con dos videos que son herramientas ya prácticas para que vayas un poco estructurando y utilizando toda esta información que has obtenido en los módulos anteriores, las vayas desarrollando a nivel práctico. Entonces, bueno, ten el coraje de triunfar, vamos a romper limitaciones, vamos a manifestar nuestras realidades. Este, como digo yo, bueno, no hay que reinventar la rueda, ya la rueda está inventada ya desde hace mucho tiempo, lo que tenemos es que ponerla a rodar y bueno, tenemos que ponerla a rodar en el sentido y en la orientación que nosotros dispongamos. Ok, entonces bueno, yo te doy las gracias nuevamente, Luis Villanueva, profesional de Internet Marketing, y te invito a suscribirte a mi canal en YouTube y visitar mi blog donde encontrarás información de mucho valor para ti en wasanga.com/luisb. También te invito, bueno, a que visites mi fanpage en Facebook donde podrás encontrar muchísima información. Y te digo, bueno, también que si te gusta toda esta información, bueno, compártela, ¿no? Compártela, toda esta información. Yo sé que le puede ayudar a mucha gente que está emprendiendo en negocios, negocios por internet, multiniveles. Comparte esta información. Esta es una información que estará por muy poco tiempo, estará de manera gratuita para todas las personas que estén interesadas. Y bueno, si tienes la oportunidad, compártela con tus amistades, compártela con tu familia, compártela con tu equipo de trabajo, que de verdad que yo sé que les va a servir de mucho. Entonces muchas gracias nuevamente por haber estado conmigo y los espero en una próxima oportunidad en el módulo número 4. Hasta pronto, un abrazo de corazón para ustedes y nos vemos.